Si no quieres que te jalen el pelo esta noche, debes de hacer un pacto, suscribirte y comentar. Buenas noches, comunidad de Internet. Me llamo Esteban Rivas. En ese entonces tenía 34 años y trabajaba como paramédico en una ciudad cualquiera del interior. Llevaba más de 7 años en el servicio de emergencia y si algo aprendí en ese tiempo fue que la muerte tiene muchas caras, algunas tranquilas, otras violentas, algunas lógicas y otras simplemente no se pueden explicar. Mi turno comenzaba a la medianoche. Era una madrugada helada de esa donde el viento arrastra polvo y hojas secas como si limpiara la tierra de algo invisible. La base estaba en silencio. Las luces tenues, el café recalentado. En el fondo de la sala estaba mi compañero Hugo, dormido sobre una camilla vacía. Y yo solo hojeaba un informe médico sin interés. Nada anunciaba que esa noche iba a cambiar para siempre, al menos nuestras vidas. La ciudad había quedado atrás hacía más de una hora cuando la radio de repente interrumpió el silencio con un ruido que después de tanto tiempo de escucharlo se te hace normal, pero esa madrugada sonó distinto, como si la estática tuviera intención. Luego la voz del despacho interrumpió. Unidad móvil 812, respondan a un llamado en el kilómetro 29 de la ruta 38. Accidente vehicular, sin datos de cuántos ocupantes. No hay patrulleros en la zona todavía. Hugo me miró sin decir nada, solo asistió y giró al volante con precisión. Yo ya lo conocía, así que me acomodé en la parte trasera y empecé a preparar el equipo. Lo mismo de siempre, lo que nunca puede faltar, aunque muchas veces no sirve para nada. La ruta 38 tiene una muy buena fama entre los choferes. Es una carretera secundaria, casi olvidada, que atraviesa campos desiertos, tapizados de pastos y altos árboles resecos que se curvan con el viento. A un lado hay antiguos asilos oxidados y del otro lado hay ruinas a distancias y abandonadas. No hay luz pública, solo una densa niebla en la oscuridad que se traga la poca luz de los coches que pasan. Cuando llegamos al kilómetro 29 nos detuvimos. No había nadie. No había luces intermitentes, ni reflejos metálicos, ni rastros de algún coche, solo una curva cerrada. Era raro, como si estuviéramos adentro de un lugar encerrado, y aunque estábamos en el aire libre, sentíamos el peso del silencio. Bajamos de la ambulancia, Hugo encendió la linterna y comenzamos a caminar por el borde de la carretera. Fue entonces cuando lo vimos, un vehículo completamente destrozado, volcado entre los matorrales, escondido, con el techo colapsado, el parabrisas hecho pedazo, las ruedas giradas hacia el cielo, como patas de un animal muerto. Me acerqué con cuidado. Todo parecía reciente, como si el choque hubiera ocurrido apenas unos instantes, pero había algo que no cuadraba. No había sangre ni vidrio roto sobre el asfalto, ni marcas de frenado. Las puertas estaban cerradas por dentro. Con mi linterna alumbré el interior. El asiento del conductor estaba vacío. El del acompañante también. No había nada, ni huellas ni rastro de que alguien hubiese salido caminando o arrastrándose. Regresamos a la ambulancia para reportar la situación. Hugo giró la llave para prender la camioneta y no respondió. Lo intentó de nuevo, pero no respondía. Así que revisamos la batería y estaba bien. Las luces interiores se encendían. El tablero funcionaba, pero el motor estaba muerto. Así que tomé mi celular, sin señal. Hugo también lo tomó, y lo mismo. En ese instante nos dimos cuenta de algo. Estábamos completamente aislados, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros dos. Y ahí fue cuando lo escuchamos. Un grito, lejano, agudo, de una mujer provenía del bosque, justo del lado opuesto del auto.
un sonido que cortó la niebla como un cuchillo y se clavó directo en el pecho. Hugo me miró, no dijo nada, pero con los ojos me pidió que no fuéramos. Así que no fuimos. Y al entrar a la niebla y los árboles, ahí fue donde todo empezó. Avancé con la linterna temblando levemente en mi mano, aunque en ese momento todavía no quería admitir que tenía miedo. El grito había sido claro, como un humano, pero había algo raro en el eco. No rebotaba como cualquier sonido. Era como si hubiese quedado suspendido en el aire, colgado entre los árboles. A cada paso el silencio se volvía más espeso, las ramas crujían bajo mis botas, y un olor extraño empezó a emanar y a impregnar el ambiente. No era putrefacción ni humo, era algo más químico, como medicina rancia, como cloro seco. En una sala que no se ha ventilado por años, a unos 20 metros de la carretera, entre los árboles, la vi. Era una figura femenina. Estaba de espaldas, completamente inmóvil. Llevaba una bata blanca sucia por debajo, como las que usan en los hospitales. El cabello era negro y largo. Le caía sobre los hombros y sus brazos colgaban a los costados como si ya no tuviera energía. Me detuve. Algo en mi cuerpo se tensó como si una alarma interna me gritara que me detuviera, que me diera vuelta, pero no lo hice. Me acerqué un paso más. Y en ese momento ella giró lentamente el rostro. No fue un movimiento natural. Fue como si su cabeza se deslizara por su cuello, hasta revelarme una sonrisa que no era humana. Su boca estaba abierta, demasiado abierta. No era una expresión, era como una mueca. Los labios apenas existían, solo dientes blancos largos, como si la sonrisa le llegara hasta las mejillas, y sus ojos completamente negros, sin párpados, sin brillo, como dos pozos que no reflejaban mi linterna. No me dejaron ir, susurró una voz que no parecía venir de su garganta, sino desde el bosque. El escalofrío recorrió mi espalda, fue tan intenso que sentí las piernas aflojarse. Quise correr, pero no pude, estaba congelado, respirando con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto espeso, denso, casi líquido. La figura dio un paso hacia mí y entonces gritó, pero ese grito no fue como el primero. Este fue seco, penetrante, como si algo se quebrara dentro de mí. Al escucharlo, me tapé los oídos, cerré los ojos por un segundo y cuando los abrí, ya no estaba la figura, solo el bosque, la niebla y mi respiración agitada. Volví corriendo a la carretera. Hugo me esperó dentro de la ambulancia. Estaba pálido, con las manos apretadas al volante sin decir nada. Giró la llave una vez más y esta vez sí respondió. Simplemente arrancó de un solo tiro, como si alguien nos hubiera dado permiso para irnos. Manejamos varios kilómetros sin hablar. La ruta parecía no terminar nunca. La niebla seguía igual, como si nos siguiera arrastrando entre los árboles. Hasta que recuperamos la señal del teléfono que llamamos a la base. Le explicamos al operador que la había visto un vehículo destruido, sin ocupantes ni herido nada más, o al menos eso fue lo que dijimos. La respuesta tardó en llegar, pero cuando lo hizo, el frío que se sentía no venía del clima. Ese accidente ya estaba registrado, Rivas. Ocurrió hace 3 meses. Una mujer de 28 años que viajaba sola falleció en el acto. El caso está cerrado. Me quedé helado. ¿Dijiste mujer? Pregunté casi sin voz. Sí, una enfermera trabajaba en el hospital de la zona. Murió camino a su guardia. Miré a Hugo, no me dijo nada, solo encendió un cigarro con manos temblorosas y miró hacia el parabrisas como si esperara ver algo entre la niebla. Desde esa noche algo cambió en mí. Ya no dormía igual, sentía el zumbido de la radio en la base como si me hablara y lo peor era la sensación de que ella no se había ido. Pasaron los días, pero esa noche no me soltaba. Cada vez que me sentaba en la ambulancia, miraba de reojo el tablero esperando que la radio volviera a encenderse sola. Y a veces sí lo hacía, un zumbido breve como una interferencia sin que nadie tocara nada,
Otras veces simplemente sentí que alguien me miraba desde el asiento de atrás, a pesar de que iba vacía la ambulancia. Hugo, días después, pidió el traslado sin dar explicaciones. Yo lo entendí. Cada vez que le preguntaban por qué bajaba la vista y apretaba la mandíbula, decía que no quería hablar del tema. Yo en cambio me quedé. Tenía que entender qué era lo que había visto esa noche. Una noche, unas semanas después, terminé solo en la base. Era raro, pero habían derivado todas las unidades a otro sector por una tormenta fuerte en el sur. Yo quedé en la guardia y la base estaba vacía a las 2 de la mañana. Justo cuando me estaba por servir un café, la radio se prendió sola. Me quedé paralizado. La misma voz, la misma frase, pero esta vez no venía de la central. El tono era diferente, era más lento. Salí a la cochera, la ambulancia estaba con las luces encendidas. Nadie la había tocado, la llave seguía colgada en el tablero, y sin embargo los faros delanteros apuntaban fijos hacia la salida como esperando. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Tomé las llaves, subí y conduje solo. A los pocos minutos ya estaba en la ruta 38. Otra vez tragado por la niebla, sentía un zumbido persistente en el oído como si cuando uno sube a una gran altura, pero no había altitud, solo era asfalto recto en un bosque que parecía repetirse una y otra vez. Y entonces lo vi, otra vez el auto destrozado, en el mismo lugar, de la misma forma, como si el tiempo se hubiese repetido. Detuve la ambulancia, esta vez no bajé, solo miré el parabrisas roto y el techo aplastado. Todo igual, pero entonces las luces del auto se encendieron y había alguien en el asiento del conductor. No se movía, solo observaba. A pesar de la distancia sentía su mirada clavada al frente. Agarré la linterna y salí. La niebla estaba más espesa. No se escuchaban grillos, ni el viento, ni nada. Solo el zumbido eléctrico, como si algo vibrara desde el suelo mismo. Al acercarme, vi un rostro. Era el de una mujer. Esta vez no tenía la bata, llevaba un uniforme del hospital completamente blanco. Estaba intacta como si nunca hubiese tenido un accidente. Solo me miraba inmóvil, con el cinturón puesto, pero había algo más. Sus ojos lloraban sangre. No pestañeaba, no respiraba, pero sus mejillas corrían 2 líneas oscuras y espesas. Y entonces su boca se volvió a abrir. No dijo nada, salió un grito de esa boca. Un grito que no solo se escuchaba, se sentía dentro del cuerpo, como si mi corazón se apretara, como si la sangre se detuviera en segundo. Me cubrí los oídos, caí de rodillas, la linterna rodó entre los pastos, todo giraba. Y entonces volvió a gritar, no me dejaron ir. Con una voz que no salía solo de ellas, sino de todas partes venía ese grito. Del bosque, de la tierra, de la ambulancia. Me arrastré como pude, volví al vehículo. Cuando puse las manos en el volante noté que temblaba sin control. Giré la llave y el motor arrancó. Por suerte. Y aceleré sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo manejé. La niebla era tan espesa que apenas podía ver los bordes del camino. Sentía que algo venía detrás de mí, algo que respiraba dentro de la ambulancia. No me atreví a ver el retrovisor. Solo manejé hasta que vi las luces de la ciudad a lo lejos y la niebla desapareció como si nunca hubiera existido. Desde aquella noche no dejé de funcionar como persona. Me levantaba a cualquier hora, comía lo que fuera y pasaba horas mirando la radio de la base, como si en cualquier momento fuera a hablarme de nuevo. Mis compañeros empezaron a notarlo, decían que estaba loco, que me veía pálido, ido con ojeras cada vez más marcadas. Uno incluso bromeó diciendo que parecía haber visto un muerto, no se equivocaba. Y lo más inquietante, la ambulancia que usé esa noche fue reportada como fuera de servicio por mantenimiento desde hace 2 días antes.
La central aseguraba que las llaves estaban bajo resguardo. Nadie entendía cómo la encendí, ni por qué marcaba 0 kilometrajes recorridos como si jamás se hubiera movido. A mí ya no me quedaba duda, empecé a investigar por mi cuenta. Conseguí el expediente del accidente ocurrido en el kilómetro 29. Lo recordaba con claridad. Una mujer de 28 años, enfermera, murió en el acto. Me escabullí con el archivo de la comisaría local, con una excusa absurda sobre un entrenamiento para un paramédico. Me dejaron revisar y allí estaba. Laura Fernanda Espinosa, turno de madrugada en el hospital de San Elías. Salió en su auto, un sedán plateado, chocó contra un árbol sola, bajo condiciones no esclarecidas. Se dijo que pudo haberse dormido, aunque el cuerpo no tenía lesiones congruentes con el daño que mostraba el vehículo. Eso me llamó mucho la atención. Leí 2 veces esa línea y el cuerpo no tenía marcas de impacto, pero el auto estaba completamente destruido. Averigüé en el hospital, pregunté por su último día. Una enfermera que ya lleva mucho tiempo me llevó a la parte de atrás como si supiera lo que yo buscaba, sin que le dijera yo algo. Entonces me tomó de la mano y me dijo: Laura nunca quería ese turno. Me dijo con los ojos vidriosos: siempre decía que en la ruta 38 pasaban cosas, que en esa curva se paraban autos aunque no hubiera nadie, que veía a la gente al costado del camino. Me mostró una foto, era ella más viva que nunca, pelo largo, uniforme blanco, una hermosa sonrisa. No pude evitarlo, sentí que me miraba directamente los ojos, pero de todas maneras, solo era mi imaginación, como si supiera que yo era la que había visto aquella noche. Esa enfermera antes de irse me dijo algo más. Una semana antes de morir, Laura dijo que soñaba con la radio de una ambulancia que se encendía. La garganta se me cerró. Todo estaba conectado, no solo conmigo, sino que con el lugar mismo. Como si la ruta 38 no solo hubiera sido escenario de un accidente, sino la trampa perfecta. Algo que repetí que atrae y que llama, como si Laura no muriera allí por casualidad, sino porque algo la estaba esperando. Esa misma noche, al llegar a casa, encontré algo en mi buzón, un sobre sin remitente, una hoja que decía una frase escrita a máquina: código 38, no intentes ayudar a los que no quieren ser salvados. Me invadió una sensación horrible, como si no estuviera solo, como si alguien o algo hubiera estado observando cada paso que di. Y en el fondo sabía que no era una advertencia, era un recordatorio. Desde entonces todo cambió en mí. Ya no pude dormir, sino es con ese ruido. Cada vez que entro a una ambulancia reviso el retrovisor 3 o 4 veces. Y si el turno es nocturno, evito cualquier llamado que tenga las palabras kilómetro 29 o ruta 38, porque entendí algo que nadie me enseñó en la academia y no está escrita en ningún manual. Hay lugares que no buscan víctima, buscan testigos. Y hay personas como Laura que mueren atrapadas entre este mundo y el otro, esperando a alguien que las vea, que escuche su último grito, no para ser salvada, sino para no ser olvidadas. No he vuelto a hablar de esto con nadie hasta hoy. Pasaron meses, perdí la cuenta, sigo trabajando en emergencias, aunque ya no de la misma manera. No porque haya perdido el amor por la profesión, sino porque ya no confío en lo que veo. He aprendido a distinguir los llamados reales de los que vienen con ese peso invisible, ese tono que suele entre las frecuencias de la radio, que vibra en el estómago antes que los oídos. Hay algo en el aire cuando suena un código 38. Los nuevos creen que es una broma, dicen que es un código inventado, que es un chiste para médicos. Pero nosotros, los que somos veteranos, sabemos qué rayos significa eso. Una madrugada reciente me tocó cubrir la base solo. Otra vez revisaba papeles sin sentido, dejando que el silencio llenara el lugar. Y entonces ocurrió, la radio se encendió sola, pero no hizo ruido.
No habló, solo emitió un zumbido muy bajo como un susurro eléctrico. Miré la pantalla, no mostraba frecuencias, solo un código. Y era el código 38. Me quedé helado. La puerta de la oficina se cerraba y se abría sola. Lo peor es que no había viento. Volví a ver a la ambulancia estacionada en su lugar y por un instante vi una silueta en el asiento del copiloto. Cabello largo, uniforme blanco, rostro cubierto de sombra. Parpadeé, pero ya no estaba. Y me di cuenta de que esa cosa me estaba persiguiendo. Nunca se trató de ayudar ni de salvar a nadie, se trataba de presenciar, de cargar con ese peso, de escuchar el último grito de alguien que no pudo cruzar del todo. Y a veces ese alguien no quiere compañía, solo quiere que no lo olviden. Desde entonces, cada vez que suena la radio, cada vez que veo el número, escucho un crujido en la niebla y recuerdo su rostro, esa sonrisa inhumana, esos ojos negros y su voz quebrándose en un grito que ya no busca auxilio sino venganza. No todos los muertos descansan, no todos quieren que los salven, algunos simplemente no quieren irse. Y si algún día, en medio de la carretera, ves un coche destrozado entre la niebla, no te acerques, no preguntes y sobre todo, pero te voy a suplicar algo. No te bajes de tu unidad. Si no eres un enfermero, no eres un paramédico, no eres un doctor, no eres un policía, eres una persona que está presenciando un accidente, no te bajes. Por lo que más quieras, te puedes llevar un susto de tu vida y lo peor no es eso. Déjame decirte que no es eso lo que te vas a llevar contigo. Te vas a llevar un demonio para tu casa que te atormentará todas las noches y no te dejará dormir. Gracias por llegar hasta el final.